bienvenidos a Mi Cita Médica. Me da muchísimo gusto que nos acompañen porque hoy vamos a hablar de un tema fundamental. Ayer se conmemoró el Día Mundial del ADN y hoy vamos a hablar de por qué es tan importante todo el conocimiento que se tiene actualmente acerca de este código que nos hace individuos únicos e irrepetibles. Para ello es un gran honor para mí dar la más cordial bienvenida en Mi Cita Médica al doctor Santiago March, quien es patólogo clínico y quien nos va a platicar acerca del ADN. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Diana, gracias por la invitación. Un gusto estar contigo el día de hoy. Bueno, antes que nada, explíquenos por favor qué es el ADN. Claro que sí, Diana. El ADN es una molécula que está en el núcleo de todas nuestras células. Y esta molécula precisamente es el manual de instrucciones para que una célula y un organismo, por lo tanto, nazca, crezca, se reproduzca y fenezca. Entonces, el ADN está en continua interacción con el medio ambiente. Y aquí es muy importante recordar que para que una persona se enferme, se requiere que haya un desequilibrio entre el ADN y el medio ambiente. Se dice que el 30% de las enfermedades tienen un componente genético en el ADN y el 70% un componente ambiental ya. Doctor, entonces, ¿cuál es el papel que juega el ADN justamente en la creación de las enfermedades? Sí, el ADN está en continuos cambios. Por ejemplo, si una persona se asolea, toma el sol, se le pone la piel roja y esto se traduce en cambios en el ADN. Precisamente la radiación solar provoca alteraciones en esta molécula y nosotros tenemos mecanismos para reparar esos daños. Y es por ello que después de habernos tomado el sol, por ejemplo, bueno, pues se nos pone roja la piel, tenemos una pequeña quemadura, hay cambios en el ADN y finalmente las células de la piel se reproducen y vuelve a restituirse la piel. Y así pasa si yo consumo algún alimento, si tengo el contacto con algún virus, si tengo también una influencia, por ejemplo, por el ruido o por cualquier otro agente físico, Diana. Justamente eso es lo que se conoce como epigenética, ¿no? La forma en que nuestros genes se van a expresar de acuerdo con la exposición al medio ambiente, a estos factores externos que influyen en cómo se van a expresar estos genes. ¿Cuántos genes tenemos, doctor? Mira, Diana, tenemos un poquito más de 23.500 genes. Aquí es importante recordar que hace un mes en la revista Nature se había publicado el borrador, digamos el tercer borrador del mapa del genoma humano. Tenemos una versión 1, 2003, versión 2, 2012 y ahora la versión 3, 2022. A partir del día de hoy conocemos la secuencia de todos los elementos o nucleótidos que forman esta molécula de ADN. Y doctor, ¿qué tanto nos beneficia estudiar a los genes para cuidar nuestra salud? ¿Por qué es tan importante? Claro que sí. Ya mencionamos, la primera razón es porque para que una persona se enferme tiene que haber un desequilibrio, un desbalance entre el ADN y el medio ambiente. Por lo tanto, si una persona conoce su ADN, va a tomar medidas o va a poder llevar a cabo medidas de qué comer, va a conocer cuál es la predisposición a ciertas enfermedades, la resistencia a enfermedades, la respuesta a medicamentos, alergias y todas esas condiciones que es importante saber para prevenirlas y evitar las enfermedades, Diana. Es que justamente como menciona usted esta publicación en la revista Nature de que ya se logró secuenciar la totalidad del genoma humano, ¿no? Porque hasta este momento, hasta hace muy poco tiempo, se tenía secuenciado el 92% del genoma humano y todavía faltaba ese
8%, que en realidad es muchísimo si nosotros tomamos en consideración que la diferencia entre cada individuo es del 0.1%, o sea, los individuos, los humanos, somos parecidos en 99.99% de nuestros genes. Y realmente existe ese 0.1% nada más que nos hace únicos e irrepetibles, por eso era tan importante pues secuenciar ese 8% faltante que se logró gracias a técnicas de secuenciación muy avanzadas, que anteriormente cuando empezó esta secuenciación del genoma humano pues todavía no se contaba con ellas. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más información acerca del ADN. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Ayer se conmemoró el Día Internacional del ADN y hoy estamos hablando acerca de la importancia de esta molécula, conversando con el doctor Santiago March. Doctor March, platíquenos por favor, ¿qué influencia tienen nuestros genes en la alimentación? Claro que sí, Diana. Digamos que los genes son las instrucciones que la célula tiene para producir proteínas, y esas proteínas que le permitan llevar a cabo todos sus mecanismos y sus procesos vitales. De manera que lo que uno se alimenta también está constituido por ADN. Todos los seres vivos, vegetales, plantas, oleaginosas, legumbres, todos tienen ADN que van a interaccionar con el ADN de las personas que lo consumimos. Y en especial, por ejemplo, hay personas que tienen propensión a subir súbitamente de peso o a con muy pocas calorías que se les vaya a la grasa y que suban de peso. Y aquí, en este tipo de personas, es fundamental conocer cómo están trabajando sus genes, si están bien, si tienen algún fallo. Y por eso, por ejemplo, hay personas, por ejemplo, que la cafeína les hace más efecto o que les hace menos efecto. Hay personas que los refrescos de cola también les ocasionan, por ejemplo, palpitaciones, les ocasionan dolor de cabeza, temblor. Y esto se debe básicamente a que los genes funcionan de menos o funcionan de más. Y esto se traduce en que una persona no asimila bien los alimentos o los fija en el tejido graso, o también que una persona los metaboliza rápidamente. Doctor, ¿y cuál es la relación entre la genética y el cáncer? Bueno, esta es una de las relaciones que se han descrito, digamos, recientemente, en los últimos 30 años aproximadamente. Cada vez se ha podido identificar el papel más detalladamente. Voy a mencionar un ejemplo, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer cervicuterino. Son 3 cánceres en los cuales ya se ha definido el papel hereditario. Esto consiste en que las personas que tienen algún cambio en ciertos genes desde nacimiento, si esas personas lo aunamos, por ejemplo, a que no se hagan mastografías, a que lleven a cabo actividades, digamos, de no hacer ejercicio, actividad sedentaria, consumir anticonceptivos y algunos otros medicamentos, se conjugan los dos factores, la herencia y el medio ambiente, y entonces las personas desarrollan cáncer. El ejemplo más claro de esto está la actriz Angelina Jolie. Sabemos que hace 10 años ella conoció que tanto su madre como su tía habían padecido cáncer y decidió extirparse las mamas porque ella tenía las mutaciones o cambios en el ADN asociados al cáncer. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, doctor, y continuamos abordando este tema. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos conversando con el doctor Santiago March acerca de la importancia del ADN y ya nos hablaba acerca de la predisposición a ciertos tipos de cáncer, por ejemplo, dependiendo de las características genéticas de un individuo, pero no nada más es una predisposición al cáncer, sino a muchas otras enfermedades. ¿Cómo podemos entender esta predisposición genética a determinados padecimientos, doctor March?
Bueno, aquí hay dos elementos. El primero, Diane, es que se lleven a cabo investigaciones, por ejemplo, en mexicanos, para ver cómo está su ADN en mexicanos que tienen tuberculosis, que tienen la presión alta, que tienen aumento de grasas en la sangre, que padecen de los pulmones, que tienen asma, en fin, todas las enfermedades multifactoriales tienen un componente genético. Sin embargo, este componente genético varía, depende de las poblaciones de las que estemos hablando. Hay un componente para las poblaciones japonesas, otro para los chinos, otro para los europeos y seguramente los mexicanos, con toda la investigación que se ha llevado a cabo en los últimos 15 años, ya es posible conocer la predisposición a diferentes enfermedades como del corazón. Por ejemplo, también para Parkinson hay un marcador. Claro que aquí ya también es muy importante pues reflexionar sobre las enfermedades que no tienen cura. Y hay mucha gente que dice, bueno, yo prefiero no enterarme. Y bueno, pues hay que respetar también las opiniones de cada quien. Claro. Ahora, ¿cuáles son los avances más recientes en cuanto a la genómica? ¿Y cuál es la diferencia entre genética y genómica? Claro que sí. La diferencia entre genética y genómica es únicamente la profundidad con la que se estudia el ADN. La genética, que comienza a principios del siglo XIX, a mediados del siglo XIX y todo el siglo XX, se dedica a ver la estructura y los grandes cambios en los cromosomas. Ya dijimos que los cromosomas, pues es cómo se empaqueta, cómo se almacena todo el ADN en el núcleo de las células. Y la genómica utiliza nuevas herramientas computacionales, nuevas metodologías de biología molecular y análisis mucho más profundos que no solo se van a la estructura del ADN, sino a la función del ADN, los genes que están activos, los que están inactivos y cómo se regulan unos genes a otros, y lo que tú ya mencionaste, la epigenética, que son mecanismos de control que están por encima del núcleo de las células y que tienen que ver con el medio ambiente. Esa es la diferencia entre ambas. Ahora, tu otra pregunta es ¿cuáles son los avances? Bueno, hay avances en cáncer, por supuesto, en nuevos tratamientos, nuevos medicamentos, en leer el código genético de un tumor, por ejemplo, de una biopsia que se toma. Es muy importante para conocer ese tumor, a qué va a ser sensible, a qué tratamientos va a responder. Y en lugar de que una persona esté saltando de una terapia a otra, es posible hacer un tratamiento más individualizado. También para las enfermedades crónicas hay marcadores que nos permiten saber el grado de avance de la enfermedad y qué tipo de medicamentos puede reaccionar positivamente. Y también en las enfermedades raras, Diane, estas enfermedades que comienzan en el nacimiento, también es muy importante saber cuál es la falla en el ADN, porque en muchos casos define el tipo de tratamiento, la evolución, la gravedad. Diane. Así que en muchos aspectos, en muchas enfermedades, incide el conocimiento del ADN. También mencionar la medicina regenerativa, los trasplantes de órganos, la medicina forense para identificación de personas, en fin, los campos y las áreas son muy amplias. Claro, y realmente también para los tratamientos, ¿no? Porque justamente al conocer de qué manera están conformadas las personas, pues se puede generar tratamientos más específicos y de manera más personalizada para cada individuo en función de sus características genéticas, ¿no? Exacto. Actualmente en Estados Unidos ya hay paneles en donde yo puedo saber mi respuesta a más de 500 medicamentos. Y en lugar de que el doctor esté brincando de un desinflamatorio o algo para la presión o algo para los triglicéridos, ya desde el comienzo que me hacen el diagnóstico, ya pueden saber cuál es el medicamento que yo necesito. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más sobre el ADN. Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando de la importancia del ADN
en nuestras características como individuos, en la forma en la que reaccionamos a los tratamientos, en las enfermedades que vamos a tener, vaya, incluso obviamente nuestras características físicas y mentales. Y aquí es algo bien interesante, doctor March, todo lo que es la influencia de la genética en el comportamiento de una persona y algunos de estos factores que pueden heredarse justamente a través de los genes de una generación a otra, ¿no? Claro, Diana. De hecho, fíjate que se han hecho diversos estudios, por ejemplo, de asesinos en serie en la Gran Bretaña, de estos muchachos que luego van con un arma a un centro comercial o a una escuela, y se ha encontrado en ellos un elemento genético que a lo mejor viene de sus antecesores seguramente, o a veces de la alimentación o algunos cambios químicos en el cuerpo. Pero aquí sí quiero aclarar, Diane, que eso no significa que esa persona vaya a tener un comportamiento distinto o que sea más agresiva, sino que se requiere forzosamente del medio ambiente. Es la combinación de ambos. Lo mismo para el cáncer. Si una persona tiene cambios asociados al cáncer hereditario, no quiere decir que ya le vaya a dar cáncer al 100% de los individuos que tienen este cambio. Dependerá también del medio ambiente y de que se atiendan esas personas. Esto resulta fundamental porque si no, las personas se sugestionan o le tienen miedo a estas pruebas del ADN porque piensan que ahí está escrito su destino. Bien. No, y justamente es importante conocer esas características del ADN de cada persona para tener intervenciones oportunas y tratar de prevenir algún problema. Por ejemplo, en el caso del cáncer, si una persona de por sí tiene una predisposición genética a determinado tipo de cáncer, bueno, pues por lo menos lo que sí está a su alcance y puede cambiar es tratar de modificar todo lo que está en el entorno para no sumar factores de riesgo, ¿no? Igual en el caso, por ejemplo, de las adicciones, si se sabe que una persona tiene una tendencia genética a las adicciones, pues con más razón se tiene que mantener alejada del alcohol y de otras sustancias, ¿no? Exactamente, y para los padres es muy importante que desde los primeros años de vida se conozcan todas estas predisposiciones de enfermedades de comportamiento social, porque eso les va a permitir a los papás crear un entorno mucho más positivo para los niños. Y no es lo mismo un niño que tiene predisposición a las adicciones, van a tener que estar más pendientes, redoblar esfuerzos, que uno que no tiene esa predisposición. Claro. Ahora, eso se puede ver también en los genes. Vaya, hay genes en donde se encuentran modificaciones en las personas que tienen la predisposición a desarrollar adicciones, por ejemplo. Sí, claro. Sí, hay varios genes que tienen que ver con mediadores químicos que permiten la comunicación entre las neuronas, y se ha demostrado que algunos cambios en los genes que codifican para estos mediadores se traducen en, digamos, en que esa persona sea más sensible. Si esa persona está expuesta a un ambiente social en donde se le ofrezcan diferentes tipos de sustancias, esa persona es posible que rápidamente pueda desarrollar una adicción física y posteriormente psicológica. Claro. ¿Cuáles son otras aplicaciones, digamos, del ADN en otras disciplinas que tienen que ver con el individuo, que tienen que ver con la salud? Pues mira, con la salud también en el tema de biología de la reproducción, habíamos dicho, y en el tema de la naturaleza y del ecosistema, pues ya comentamos que todos los seres vivos están digamos, integrados por ADN, y por lo tanto, en temas de conservación de la naturaleza, en temas ecológicos, de daños ambientales, de la contaminación ambiental, en el tema de los biocombustibles, también la genómica está permitiendo que se desarrollen combustibles en lugar de consumir los recursos naturales y el petróleo. También algo que a lo mejor no es muy agradable en el tema de la bioremediación del medio ambiente, y también en el terrorismo biológico. Desafortunadamente, pues hay personas que utilizan esta información para las guerras biológicas también. Claro. Ahora bien, doctor, también un punto que tenemos que recalcar es todos los avances que ha habido en cuanto a la terapia génica. ¿Qué es la terapia génica?
Sí, la terapia génica consiste, ya dijimos que hay enfermedades en donde únicamente se producen porque hay un cambio en el ADN. Finalmente el medio ambiente y todo genera cambios en el ADN en una célula y hace que esta célula crezca y se reproduzca o que esta célula degenere. Así que la terapia génica es gracias a las nuevas técnicas de edición genética, en donde con unas tijeras moleculares se puede cortar el pedazo, el segmento del ADN que está afectado y se le puede poner un fragmento de ADN que se produce en el laboratorio con ingeniería genética, con bacterias, y se le regresan las células a esa persona y esa persona se cura. El tema aquí es que todavía resulta muy costoso, pero ya hay diversas, por ejemplo, leucemias o alteraciones de las células de la sangre que están pudiendo curarse gracias a la terapia génica. Pues doctor March, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado para abordar este tema del ADN y bueno que hay un Día Mundial del ADN y que se hable del ADN y que cada vez haya mayor conocimiento a este respecto. Doctor Santiago March, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, Diane, gracias. Y no olviden que es importante conocer su ADN, porque si conocemos nuestro ADN podemos cuidarnos mejor. Exactamente, muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo allá en Televisa, California, a mis compañeros en el foro, a todo el equipo que hace posible la realización de mi cita médica y por supuesto gracias a usted por el favor de su atención. Hasta la próxima.